Cuando quiera, Fede. O Guille, no sé quién empieza. Dale nomás, Fede, yo te hago la segunda. Bueno, de todas maneras vamos a hacer una introducción básicamente a lo que implica el régimen penal juvenil o el derecho penal juvenil también. Y la idea es que lo hagamos con Guille lo más ameno posible el tema, en esto de un ida y vuelta, de un ping-pong, respecto de algunas cuestiones que resultan básicas, sin perjuicio de lo que van a distinguir, de lo que van a ir viendo, digamos, a lo largo del cursado de las unidades que quedan relacionadas a la temática, ¿sí? Cuando hablamos de un derecho penal juvenil, sin duda estamos hablando de una rama específica del derecho penal, una rama diferenciada respecto a los sujetos, en este caso activos dentro de lo que son de lo que es el delito, que son de alguna manera personas menores de 18 años de edad, ¿sí? A las que la ley, en distintas normativas a nivel nacional, de tipo procesal, lo llaman de distintas maneras. Esta rama, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está llamada, o el fuero, en definitiva, que entienden esta rama, es conocido como el fuero penal juvenil. En la provincia de Tucumán puntualmente no tiene un nombre específico, si bien, por ejemplo, el Código Procesal Penal, que entró en vigencia el 1 de septiembre, habla de reglas especiales para niños, niñas y adolescentes, y si nos remitimos ya a la normativa de fondo, escuchamos hablar del régimen penal de la minoridad, ¿no? Como una suerte ya con una suerte de terminología que resulta un poco más anticuada y tal vez no adaptada a los nuevos paradigmas en la materia. Puntualmente, no me gusta reducir, no debemos hacerlo tampoco al régimen penal de la minoridad que implica el derecho penal juvenil. Nosotros tenemos distintas normas que vamos a ir viendo a modo general, digamos, en el cursado de esta materia, pero lo importante es hoy, me parece que es tratar de entender por qué, en definitiva, existe un derecho penal de adultos y por qué existe un derecho penal que hace un tratamiento diferenciado hacia personas menores de edad, ¿no? Y básicamente en esto me gustaría partir de la idea de la neurociencia, en definitiva, y de lo que sostiene, entre tantos otros neurocientíficos, Facundo Manes, que quizás sea el neurocientífico más mediático y más, que todos más conozcamos, y que tal vez habló de neurociencias de una manera más comprensible para quienes no entendemos demasiado sobre esa materia. Claramente, la temática penal juvenil obliga al diálogo entre las distintas ciencias, porque el abordaje que se hace de los adolescentes es un abordaje interdisciplinario. Entonces, como les decía, partiendo de una base neurocientífica y de una explicación neurocientífica del porqué de un derecho penal juvenil, sencillamente porque porque el cerebro de una persona se desarrolla, según lo que dice la ciencia, hasta los 20 años de edad, ¿sí? El lóbulo frontal, en definitiva, que es el que determina nuestros comportamientos y nuestros impulsos, no termina de formarse sino hasta los pasados los 20 años de edad, ¿sí? Entonces, básicamente, a partir de ahí, no podríamos decir que estamos o poner en igualdad de condiciones a un sujeto adulto con un sujeto en desarrollo como es un adolescente o puede ser un niño, ¿sí? Ahora, cuando uno hace estas distinciones o empieza a hablar de estas cuestiones, surgen preguntas inmediatas, ¿no? Y yo diría también que de sentido común por parte de la sociedad, o algunos planteos que dicen, bueno, a ver, pero ¿por qué si de pronto no puedo tratar igual a un adolescente que a un adulto si al adolescente yo lo dejo votar, lo dejo conducir un vehículo, lo dejo inclusive tomar decisiones médicas? Si pensamos hoy en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, claramente deja que un adolescente, o permite el código, que un adolescente pueda tomar determinadas decisiones sobre su cuerpo, ¿no es cierto? A eso me refiero con decisiones de tipo médico, como por ejemplo someterse a determinados tratamientos o cirugías,
Entonces, de pronto, ¿por qué aparece eso como una posibilidad? Y cuando hablamos de derecho penal, hablamos de un sujeto con una aparente capacidad disminuida, ¿no? Y ya voy a volver sobre ese tema, porque claramente un adolescente no es un sujeto con una capacidad disminuida, ni debe ser tomado de esa manera al momento de pensar en una punibilidad diferenciada, sino que acá surge y viene la primera distinción que debemos hacer. Lo que tiene que ver, por un lado, con capacidad cognitiva, con lo que tiene que ver con madurez psicosocial. ¿Bien? Cuando hablamos de capacidad cognitiva, estamos hablando de la capacidad del razonamiento lógico que tiene un adolescente, de la memoria de trabajo que puede tener un adolescente, de la fluencia verbal y de esta posibilidad, como les decía, hasta de tomar decisiones por cuenta propia, decisiones que puedan tener alguna repercusión, en este caso sobre su cuerpo o el acceso a algún tratamiento médico, para distinguirlo entonces de lo que es la madurez psicosocial, que ya tendrá que ver, o será una cuestión relacionada al control de los impulsos, a la búsqueda de sensaciones por parte de ese adolescente, a la susceptibilidad que pueda tener respecto de la presión de sus pares y, en definitiva, a la dificultad que muchas veces pueda tener ese adolescente para empatizar con la víctima de un delito o para dimensionar los límites de una conducta o para generar algún tipo de conciencia sobre los hechos que está realizando. ¿Bien? Entonces, acá surge claramente la diferencia que debemos hacer, y creo que es una de las primeras incorporaciones que debemos hacer quienes profundicemos en esta rama, quienes tenemos la suerte de profundizar en esta rama específica del derecho penal, que es el derecho penal juvenil, que tiene que ver con diferenciar netamente lo que es imputabilidad de lo que es punibilidad. Yo sé que muchos de ustedes que se han inscrito en este curso o en definitiva están cursando esta materia, tienen alguna vocación hacia el derecho penal y de antemano son conscientes de cuál es la diferencia entre ambos conceptos. Es importante remarcar los conceptos y la diferencia entre los mismos para comprender un poco hacia dónde apunta el régimen penal de la minoridad. El régimen penal de la minoridad claramente de alguna manera se basa en lo que es netamente la punibilidad, ¿sí? La punibilidad tiene que ver con una decisión estatal de alguna manera penar determinados delitos o determinadas personas que cometen determinados delitos a partir de una situación etaria. En el régimen, ya vamos a ver más adelante que en el régimen penal de la minoridad, que es el regulado o el que está establecido en el decreto ley 22.278, con su respectiva modificación por la ley 20.803, que datan del año 1980, se establece claramente que serán punibles las personas de entre 16 y 18 años, pero no por cualquier tipo de delito, sino por delitos que prevean una pena mayor a 2 años. Y en definitiva, ahí ya estamos marcando una diferencia con los adultos. Entonces, muchas veces cuando leemos un código procesal penal, o inclusive cuando remitimos al código penal, vemos que se mezclan estos conceptos de inimputabilidad con punibilidad. Vemos que esta inimputabilidad, que tiene que ver más bien con la carencia de facultades que hagan comprender al sujeto la punibilidad de la conducta que está llevando adelante, no tiene nada que ver con la punibilidad en sí misma, que es una cuestión, como ya dije, de política estatal que establece el Estado argentino. Me parece también importante acá partir de la base de un fallo muy importante, quizás el fallo históricamente más importante en materia penal juvenil, que es el fallo Maldonado, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en el año 2015, donde se sostuvo claramente que los adolescentes no poseen el mismo grado de madurez emocional que los adultos, lo que justifica de por sí un menor reproche de culpabilidad, ¿sí? Y el cual debe ser atenuado y merece menor castigo en razón de la edad, dice la Corte, lo que se encuentra dispuesto normativamente en forma genérica para todas aquellas personas que han cumplido 18 años. Bien, ese fallo, que como les dije es uno
quizás es el mejor fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia o a nivel nacional desde el nacimiento del régimen penal de la minoría o desde el nacimiento de un régimen diferenciado para adolescentes, yéndonos quizás a la vieja ley de patronato de 1919 como la primera ley especial, digamos, que surgió para un tratamiento distinto de los adolescentes en conflicto con la ley respecto de los adultos, pero claramente un tratamiento que fue cambiando a lo largo del tiempo y por un paradigma que ya vamos a ver que fue incorporado tanto por la Convención de Derechos del Niño como por la Ley 26.061, que es la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel local. Sí me parece importante, pero les diría a título de cultura general jurídica, si vale el término, que sepamos de dónde viene esto, ¿sí? De dónde venimos respecto, pero no pretendo aburrirlos con historia, porque creo que si hay algo que debemos erradicar es esto, son estas ideas que les voy a contar y que tienen que ver con el modelo tutelar o de la situación irregular, ¿bien? Es simplemente para que lo tengan en cuenta y tratemos de entender de dónde venimos y hacia dónde no debemos volver en materia penal juvenil. Creo que ese es un concepto que debemos tener muy claro. Lamentablemente, tenemos, como les dije recién, una ley de fondo en materia penal juvenil, que es el régimen penal de la minoridad, que es un decreto ley emanado en la época de la dictadura. Eso es un dato de color, pero no deja de tener algún sentido cuando uno lee, digamos, la letra de la ley, porque también responde lógicamente a una ideología que no podemos obviar, pero de alguna manera, fuera de esa crítica, la crítica más grande que podemos hacerle a este decreto ley es que no está o no se encuentra adecuado a los estándares internacionales en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Bien? O más allá de las reiteradas recomendaciones que hizo el Comité de Derechos del Niño, que es, como ustedes saben, el órgano intérprete de la Convención de Derechos del Niño, el Estado argentino ya ha incurrido en responsabilidad internacional porque ya se le ha recomendado a través de una acción particular por parte de ese comité la reforma de su régimen penal de fondo, ¿bien? Respecto de las personas menores de edad en conflicto con la ley penal. Y claramente desde el año 1980 al año 2020 pasaron 40 años y todavía seguimos con un régimen que es, yo les diría que si pretendemos aplicarlo individualmente, aisladamente de los estándares internacionales, sería totalmente inconstitucional. Entonces, vemos que la Corte Suprema, a ese fallo Maldonado en el año 2005, dijo un montón de cosas, pero no inocentemente, las dijo para poder salvar este régimen claramente inconstitucional, y que si no las hubiese dicho, y entre esas cosas que dijo la Corte que este régimen penal de la minoría debe ser aplicado en armonía con los estándares previstos en el amplio corpus de protección de niños, niñas y adolescentes, sería básicamente inconstitucional. Ahora, ¿de qué se trata este modelo tutelar o de situación irregular que estamos tendiendo a dejar atrás? Ese régimen principalmente lo que hace es pretende proteger sin castigar, y lo que termina haciendo es castigar sin garantía. ¿Por qué digo eso? Porque, en primer lugar, lo que hace el régimen penal de la minoridad es tratar al adolescente como si fuese un objeto, una cosa. ¿Bien? Y en definitiva, no abandona ese paradigma o ese viejo paradigma que es el de la situación irregular. ¿Por qué decimos eso? Porque lo que dice el artículo primero de o a lo largo del articulado, lo que podemos ver de este régimen penal de la minoridad es que se habilita, en este caso, un operador jurídico como era el juez de menores, a disponer, entre comillas, del adolescente. Ustedes habrán escuchado este eufemismo de disposición de un adolescente, y dice en caso de abandono, en caso de falta de asistencia, en caso de peligro material o moral, o en caso de problemas de conducta. Ahora, cuando empezamos a analizar cada uno de esos supuestos, me pregunto yo, ¿el abandono tiene que ver algo con el conflicto con la ley penal? ¿Una situación de consumo de sustancias tiene que ver con un conflicto con la ley penal?
Cuando un chico está falto de asistencia, ¿tiene que ver con la ley penal o un conflicto con la ley penal? O cuando tiene problemas de conducta fuera del delito que cometió, ¿tiene que ver también con la ley penal? Son preguntas que debemos hacernos, porque entre una de las cosas interesantes que terminó diciendo la Corte en el fallo Maldonado, que yo creo que lo vamos a subir al aula como un material de trabajo porque es un fallo bastante extenso, y créanme que cada uno de los argumentos previstos en ese fallo vale la pena de ser leído y tenido en cuenta para terminar de comprender cuál es el espíritu y la naturaleza del régimen procesal penal, del régimen penal juvenil, perdón. Claramente de ahí se desprende, digamos, que una de las cosas que dice la Corte es que los adolescentes, o los niños y niñas adolescentes, cuentan con los mismos derechos y garantías que los adultos, con un plus proteccional, que es el plus brindado por el principio de especialidad. Pero yo quiero quedarme en la primera parte de lo que vamos diciendo. Yo quiero quedarme en esto de qué implica los mismos derechos y garantías que los adultos. O sea, reconocer a los adolescentes esos mismos derechos y garantías. Claramente, entre esos derechos y garantías, cuenta, por ejemplo, el principio de inocencia, ¿no es cierto? Entre el resto de los derechos que ustedes conocen, la defensa en juicio, el debido proceso, y con las garantías especiales que vamos a ver a lo largo del cursado, que ya tendrán que ver con salvaguardar el derecho a la intimidad del adolescente, entre otros derechos y garantías específicos. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros pensamos en que podemos desde la justicia penal intervenir sobre cuestiones proteccionales que tengan que ver con el abandono, la falta de asistencia o el peligro material o moral del adolescente, estaríamos ya transgrediendo esas garantías que debemos reconocerles según la Corte a los adolescentes en un proceso penal. ¿Bien? Entonces, me parece que esa es la idea básica de esto. Cuando hablamos de ese principio de especialidad, ya vamos a ver de qué se trata. En definitiva, vamos a ver que ese tratamiento especial que deviene a su vez de la protección integral que obliga a la Convención de Derechos del Niño y a la que obliga también la Ley 26.061, y que son las que en definitiva cambian el paradigma de ese adolescente de un objeto de derecho a un sujeto de derecho en desarrollo, bien digo, son las que o ese principio de especialidad es el que va a terminar permeando e iluminando todo el proceso penal juvenil. Entonces, ¿cómo se va a traducir esa protección especial en el proceso penal juvenil? A través de la aplicación de garantías y derechos a los adolescentes. ¿Bien? O sea, es a partir de esa idea, de esa protección especial y de ese principio de especialidad, que yo voy a aplicar garantías procesales y voy a reconocer derechos específicos en el marco de un proceso penal a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, otro de los defectos que tiene este modelo tutelar o de situación irregular es el de considerar al adolescente como una persona inimputable. Entonces, vuelvo sobre ese concepto que hablamos al principio de la clase y empieza donde el modelo tutelar o de situación irregular empieza nuevamente a confundir lo que es la punibilidad con lo que es la inimputabilidad. Tal vez no lo hace de manera terminológica porque la ley 2278 habla o dice de que no son punibles los adolescentes y habla de la franja etaria. Pero del espíritu y del texto de la norma se desprende lo contrario. Se desprende que a mí me da la posibilidad, como magistrado, como juez de menores, de poder intervenir en un chico que no necesariamente está en conflicto con la ley. Y lo que les digo es un poco, sí, para escandalizarnos, porque lo que les estoy contando pasó hasta este año, antes del 1 de septiembre, donde tenemos un nuevo Código Procesal Penal, pero antes de ello, los jueces penales los jueces penales de menores teníamos la posibilidad de intervenir en la situación de un adolescente y podíamos inclusive alojarlo en el Instituto Roca sin que ese adolescente estrictamente esté en conflicto con la ley penal. Entonces, es muy grave lo que les estoy contando, pero es muy cierto al mismo tiempo, y lo peor de todo es que podíamos ampararnos en una ley que rige aún, y que de no ser interpretada debidamente y en base a los estándares que estamos planteando, puede dar lugar a grandes abusos por parte de la propia justicia, que es quien en definitiva, o es el lugar donde en definitiva, de alguna manera, deben prevenirse
y sancionarse cualquier abuso, cualquier conducta que resulte contraria a la ley, ¿no? Básicamente entonces, el modelo que venimos dejando de lado, como les decía, y al que no debemos volver es el modelo tutelar o de la situación irregular, que es el que acabo de describirles sucintamente, pero con el que no quiero aburrirles. Para pasar a un nuevo modelo, que es el modelo de la responsabilidad. El modelo de la responsabilidad básicamente lo que pretende es educar en la responsabilidad al adolescente. O sea, lejos de tratarlo ya como un inimputable, a una persona que no puede comprender lo que está haciendo, pretende que el adolescente se responsabilice con su conducta y que esa responsabilización no sea punitiva o resarcitoria o retributiva, perdón, sino más bien sea de tipo pedagógica y resarcitoria también hacia la persona de la víctima, que en definitiva la que sufrió el ilícito por parte del adolescente. Pero acá lo interesante es decir, entre otras cosas, que este modelo de responsabilidad no distingue entre los derechos que tienen los adolescentes como infractores o no infractores del sistema penal. ¿Bien? Es decir, el sistema de responsabilidad garantiza, al margen de las garantías y derechos específicos a los adolescentes, una protección especial también. Y esos adolescentes en conflicto con la ley de alguna manera tienen el mismo derecho a ser protegidos que los adolescentes víctimas de un delito o los adolescentes que se encuentren en una situación de vulnerabilidad que no tenga ya que ver con un conflicto con la ley penal. ¿Bien? Me parece importante destacar esto porque este derecho de protección especial que tienen los adolescentes tampoco surge con la Convención de Derechos del Niño, si bien ahí es donde se termina consolidando, sino que podemos hablar ya de que estaba contemplado desde 1969 en la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí, basta que leyamos, por ejemplo, el artículo 19 de la Convención y que ahí veamos que los adolescentes cuentan con derechos a medidas de protección puntualmente, o que nos remitamos también, ¿por qué no?, al artículo 5, inciso quinto de la misma Convención, donde ya nos habla de la especificidad orgánica, diciéndonos que los adolescentes tienen derechos a ser juzgados por tribunales especializados. ¿Bien? Ahora bien, con el tiempo, obviamente, ese principio de especialidad, que de alguna manera está sentado en estas dos normas que les estoy diciendo y que datan del año 1969, vamos a ver que los distintos tratados internacionales avanzaron en la materia y en definitiva ya no se habla solo de jueces especializados, sino se habla de leyes especializadas, operadores específicos dentro del sistema que no tienen que ver ya solamente con jueces especializados, sino también con fiscales penales especializados y con defensores penales especializados. Y en definitiva, digamos, todo esto surge de un amplio plexo normativo que no solamente va a ser la Convención de Derechos del Niño, sino también van a ser las reglas de administración de justicia de la ONU o las reglas de la ONU para la administración de justicia de niños, niñas y adolescentes, conocidas como reglas de Beijing, y también las directrices de Riad, como, entre otros amplios tratados internacionales que vamos a ir mencionando también a lo largo de las clases, pero que conforman no solo, por un lado, un bloque federal de constitucionalidad, previsto, como ustedes saben, en el artículo 75, inciso 22, sino también ese amplio corpus iuris, que no necesariamente está conformado por tratados, sino también por declaraciones, por directrices, por reglas, a las cuales conforman lo que se denomina un soft law, unas normas de carácter suave, en este sentido suave porque no son de exigencia en cuanto a su aplicabilidad, pero sí de alguna manera determinados problemas respecto a la Convención de Derechos del Niño. Ahora sí. Ahí está. Veo que mi conexión
internet es inestable aparte. Bueno, A ver, Guilla, Fede ahí, me parece que sí. No. Probá apagando la cámara, Fede, en una de esas, a veces funciona mejor. ¿ahí se me escucha bien? Ahí se escucha, Ahí sí. Fede. Sí. Perdón chicos, porque me parece que mi conexión es inestable, está lloviendo también, tengo internet por vía satélite, entonces se complica más todavía. Y me está informando que el ancho de banda de su red es muy bajo. No sé si se escuchó hasta ahí lo que dije. Yo escuché por lo menos hasta que empezaste a hablar de la convención. Hasta ahí se venía escuchando bien y también se me empezó a aflojar a mí la señal. Bueno, había hablado de la Convención de Derechos del Niño y todo el amplio espectro de tratados internacionales, ¿verdad? Donde están contemplados los derechos de protección de los niños, niñas y adolescentes. Puntualmente, por ejemplo, como lo hace nuestro Código Procesal Penal, nombra otras normas del soft law, que son, por ejemplo, lo que son las reglas de administración de la ONU para la justicia de niños, niñas y adolescentes, como también las directrices de Riad, ¿sí? Que sin duda, digamos, son una suerte de instrumentos internacionales orientadores de cómo debe manejarse la justicia penal juvenil. Bien, si bien no son directamente exigibles hacia nuestro país en el sentido de que no forman parte de un bloque federal de constitucionalidad por la naturaleza jurídica de esos instrumentos, pero sí resultan orientadores y deben complementarse a la hora del juzgamiento de personas menores de edad. Me parece importante referirme a la Convención de Derechos del Niño dentro de lo que sienta la Convención, ¿no? Y dentro de lo que implicó, de alguna manera, el cambio de paradigma del cual hablábamos al principio de la clase. Y en este sentido, los principios principales contenidos en la Convención son aquellos conocidos como las 4D, que tienen que ver con la descriminalización de la Convención, la desjudicialización, el debido proceso y la desinstitucionalización. La descriminalización, como el primer principio previsto en la Convención, tiene que ver básicamente con ese tratamiento diferenciado en base a la edad que se refleja en nuestro régimen penal de la minoridad, como también en todos los regímenes del mundo. En definitiva, en ningún país del mundo prácticamente hoy podría decirse que un adolescente o un niño que comete un delito tiene un tratamiento igual que el que tiene un adulto, ¿bien? En este sentido, los estados lo cumplen de distinta manera. Hay estados que prevén la edad de punibilidad a partir de los 12 años, que es el límite que marca el Comité de Derechos del Niño, pero existen, creo que Inglaterra es uno de ellos. Hay otros países como España que la prevén a partir de los 14 años, y puntualmente Argentina, como ya les dije, la tiene a partir de los 16 años de edad, ¿sí? Estuvimos el año pasado inclusive con la posibilidad de un nuevo régimen penal juvenil, como ustedes saben, planteado durante la gestión de Garabano como ministro de Justicia de la Nación, donde se preveía la posibilidad de una baja de la edad a 15 años, pero no para todos los delitos, sino para los delitos que prevean una pena mínima de 15 años, una pena máxima, perdón, de más de 15 años de prisión. Finalmente ese proyecto no prosperó, quedó en diputados, ¿sí? Ni siquiera logró la media sanción que se preveía, pero lo cierto es que, como les decía, todos los países del mundo cumplen
medianamente con esto de este principio de la descriminalización dentro del proceso penal. Otra de las D de la convención es la desjudicialización del proceso. Y en esto claramente, este es un principio, quizás uno de los más importantes también cuando hablamos de materia penal juvenil, por cuanto lo que se prevé todo el tiempo dentro del proceso penal juvenil es la no judicialización del mismo. O sea, es la constante búsqueda de salidas alternativas que eviten que el adolescente tenga contacto con la justicia penal. Sin perjuicio de que obviamente no siempre eso puede darse, pero es lo deseable y de alguna manera es lo que debe impulsar la actuación de todos los operadores del sistema. Cuando un niño toma contacto con el delito, lo primero que debe pensarse es la forma en que ese delito no sea, o esa conducta no sea judicializada. Para ello, por ejemplo, el Ministerio Fiscal acá tiene la misión principal y primordial de intentar salidas alternativas para no formular cargos contra ese adolescente, aunque muchas veces no se pueda, ¿no? Entonces, cuando se formulan cargos, en una segunda instancia también debe seguir procurándose esa desjudicialización, y hay un montón de instrumentos que vamos a ver también a lo largo de las clases que tienen que ver con esta aplicación de salidas alternativas al proceso penal, que abarcan, por nombrarlo en líneas generales, la remisión, la mediación penal juvenil, algún acuerdo restaurativo, algún acuerdo de reparación integral, la probation en sí misma. Vamos a ver que hay muchos mecanismos, la conciliación también, ¿por qué no? Hay muchos mecanismos de salidas alternas al proceso penal que pueden aplicarse respecto de los adolescentes, pero acá hay que tener en claro que la desjudicialización es la regla dentro del proceso penal juvenil. Con lo cual, lo contrario es que la judicialización va a ser la excepción, ¿sí? Tristemente en la práctica, esto como un operador les tengo que contar también que no se da de esa manera, no es concebido de esa manera, pero todavía hay existen personas que luchamos porque esta cuestión, digamos, sea o nos acerquemos a una forma de trabajar en esa línea a diario, ¿no? El debido proceso, que es otra de las D previstas en la Convención, tiene que ver con esto de las garantías especiales y específicas que tiene el adolescente, sumadas, por supuesto, a las garantías y derechos que tienen los adultos dentro del proceso penal, ¿no? Entonces, no podríamos pensar en someter a un tratamiento socioeducativo a un adolescente si es que ese adolescente no ha sido previamente considerado responsable del ilícito que se lo está juzgando o por el que se lo está juzgando. En ese sentido, si hacemos una lectura a secas, como les decía, del régimen penal de la minoridad, vamos a ver que el régimen penal de la minoridad habilita esa posibilidad, pero el límite fue puesto por la propia Corte Suprema de Justicia en el año 2005 y en el fallo Maldonado, donde dijo claramente que los adolescentes tienen los mismos derechos que los adultos. Entonces, si los adolescentes gozan del principio de inocencia, ¿por qué habría de aplicarles una medida socioeducativa si todavía no han sido considerados responsables de ese delito? ¿Bien? Y por último, lo que tiene que ver con la desinstitucionalización del adolescente. Esto de que obviamente, como ustedes saben también, rige para los adultos que el encierro, la privación de libertad, como una libertad, como un derecho fundamental, entendida la libertad como uno de los bienes jurídicos más importantes que tiene el ser humano, debe ser restringida como un último recurso, y más tratándose de una persona adolescente, ¿bien? De una persona menor de edad, donde muchas veces privándolo de la libertad no se gana demasiado. Yo creo que al contrario se pierde, porque en definitiva, como se venía trabajando en la justicia penal juvenil, desde el momento de la imputación del delito, lo privamos al adolescente de la libertad, bajo la excusa de la aplicación de una medida tutelar, pero de nada servía esa situación de privación de libertad. Hoy, por suerte, el Código Procesal Penal marcó una diferencia en ese sentido, y en el artículo 399, ya cuando veamos más adelante lo que es el proceso penal juvenil, vamos a ver que bajo ese eufemismo de disposición provisoria, en definitiva lo que se va a aplicar van a ser medidas de coerción.
Entonces, esa institucionalización del adolescente ya no va a tener que ver con su situación de abandono, con situación de peligro material o moral, como dice el régimen penal de la minoría, sino más bien va a tener que ver con una cuestión relacionada a un peligro procesal. Y en definitiva va a tratarse de una prisión preventiva encubierta, como venimos sosteniendo. Acá me preguntan, ¿es factible la figura del abogado del niño además de la defensa? A ver, gran tema el del abogado del niño. El abogado del niño es una figura, como ustedes saben, que surge de la propia ley 26.061, que es la Ley de Protección Integral. Es una figura incorporada por la Convención de Derechos del Niño, pero más bien hace al derecho a ser oído y a la participación activa que pueda tener un niño dentro de un proceso. Claramente, ni la Convención ni la Ley 26.061 dicen en qué tipo de proceso, sino que al contrario, no circunscriben esa figura o que esa figura pueda participar en algún proceso específicamente, sino que al no distinguir se supone que puede participar en cualquier tipo de proceso, incluido el penal. Pero en el proceso penal se da una circunstancia muy particular, porque ustedes saben que el adolescente, entre los derechos que tiene, y me remito a lo que estábamos hablando del debido proceso recién, tiene el derecho de defensa. Y esa defensa por parte del adolescente debe ser, hablando de la defensa técnica, por supuesto, debe ser una defensa especializada. ¿Podrá ser llevada adelante por un abogado del niño? Sí, ¿por qué no? Les diría yo si me planteo la posibilidad. Aunque, más que pensar en un abogado del niño para un imputado, una persona imputada menor de edad, pensaría más bien en un defensor penal juvenil. ¿Bien? O sea, un defensor penal, pero que a su vez maneje muy bien el principio de especialidad. Pero no podemos obviar que debe tratarse de un defensor penal, ¿sí? Porque lo que está haciendo ese defensor es una defensa técnica dentro de un proceso penal donde son de aplicación los mismos derechos que los adultos con ese plus proteccional, y por eso debe ser un defensor penal especializado. ¿Bien? Yo más bien veo aplicable la figura del abogado del niño para niños o adolescentes víctimas en un proceso penal. ¿Bien? Donde garantice sí la participación y el derecho a ser oídos de esos niños. Pero creo que con un defensor penal juvenil estaríamos cumpliendo más acabadamente con los mandatos convencionales y constitucionales dentro del proceso penal que con la figura del abogado del niño. Entendiendo que la figura del abogado del niño es un defensor también especializado dentro de un proceso, pero entre las características de esa figura está la independencia, ¿no? Con lo cual, por eso también esto fue un tema de discusión, como ustedes saben, cuando el Ministerio de la Defensa incorporó la figura del abogado del niño, porque en definitiva hay quienes creíamos que esa figura no podía depender de ningún poder público, ni estar supeditada a la decisión, digamos, de un organismo superior, que en este caso sería el Ministro de la Defensa, sino que pretendíamos que el adolescente o el niño tenga una representación sin ningún condicionante dentro del proceso, y por eso, como en la mayoría de las provincias de la Argentina, los abogados del niño forman parte de un registro que llevan los colegios de abogados o bien por ahí la Corte Suprema de Justicia, pero no funcionan dentro del Ministerio de la Defensa. No sé si terminé contestando la pregunta o si iba por ahí. Adriana hizo la pregunta. No sé si podés escucharme, Adriana. Sí, gracias. Pueden activar los micrófonos, porque la verdad que siendo tan poquito me parece que rompemos un poco esto de la virtualidad, a pesar de que pido disculpas porque tuve que anular mi imagen por un tema de conectividad, pero me parece que hace más fluido el diálogo que dialoguemos oralmente a que lo hagamos por escrito. No tengan vergüenza, ¿sí? Bueno, Guille, no sé si vos querés tomar la palabra, sigo yo un ratito más. Como vos quieras, por ahí yo rescatar algunas cositas que ya las has dicho vos, pero simplemente que me parece que son algunas ideas fuerza que sí sirven
para ir trabajando a futuro. Como bien decías vos, el hecho de que la 2278 sea una ley propia del proceso de la última dictadura cívico-militar es un dato histórico y que quizás, si nos remitimos al texto de la ley solamente, no parece tener mayor incidencia el hecho de que haya tenido génesis en esta etapa, porque prima facie no podemos encontrar algún elemento eso histórico de concepción de la niñez o de la suma Guille, no se te está escuchando. de discutir. ¿Se escucha? Sí, se Ahora, escucha, se escucha. Ahora un poco entrecortado, pero se escucha. Ok. Decía, sí nos debería llamar la atención que 40 años después y en 31 años de democracia no nos hayamos dado la oportunidad de discutir pongámosles el nombre que querramos, régimen penal juvenil, régimen de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, o como menos eufemísticamente suene, pero un régimen normativo adecuado a esta época ajustes en todos estos años y obviamente no se han adecuado al desarrollo normativo y social que ha tenido el país durante estos años. Por otra parte, y ya vamos a ir profundizando en eso, ¿cuáles son las características de las pocas discusiones que nos hemos dado en este sentido y sobre todo los momentos en los que se han pergeñado estas discusiones? En general, el derecho penal en Argentina o en el margen latinoamericano completo, y particularmente en materia de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, parece preocuparnos solamente cuando se acerca un proceso electoral y cuando tenemos que echarle la culpa de la inseguridad urbana a alguien. La culpa en ningún otro aspecto, le echamos la culpa a los niños, niñas y adolescentes. Ya vamos a repasar también eso que en algún momento lo tiramos al pasar, pero estadísticamente la delincuencia en sentido amplio cometida por la franja etaria de 15 años a 18 no representa más del 2,5%, depende del corte que tomemos del total. Con lo cual, discutir sobre esa base parece poco menos que incoherente en términos de políticas sociales. Sin embargo, cuando se lo ha presentado a estas discusiones se ha partido de eso, y a ver, hace semanas en Tucumán hemos escuchado nuevamente que el problema de la inseguridad son los menores, sin ningún dato duro en la mano que pueda respaldar esto, y según lo que manejamos quienes de una u otra forma nos acercamos al fenómeno, no parece tener el más mínimo asidero. Y me permito hacerte un aporte, Guillem. Sí, Fede. Respecto de, como la semana pasada me habían invitado al programa Panorama Tucumano por el tema del pibe manejando las armas. Sí. Busqué datos duros, como vos decís respecto del nuevo sistema, de los números del nuevo sistema. Y hasta el miércoles pasado, por ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta, se tramitaron en el nuevo sistema penal alrededor de 427 o 430 legajos en total de causas, ¿no es cierto? Como nuevos juicios, le llamemos así, de los cuales solo 27
correspondían a personas menores de edad, sea que hayan actuado en soledad o que se hayan actuado con personas adultas, ¿sí? Lo cual nos da un porcentaje aproximado entre un 5 o un 6% de delitos cometidos por personas menores de edad en lo que va de vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Sí, podríamos decir, quizás estamos un poquito, yo me esperaba un número un poco más chico, si bien no un número, si lo pensamos en el total, ¿no es cierto? Podemos decirlo de otra manera, el 95% de los delitos son cometidos por personas adultas y solo el 5% por adolescentes, ¿no? La media nacional es más o menos un 3,8%, o sea que Tucumán saldría un poco de la media nacional, pero aún así no es un número o un porcentaje que tenga demasiado impacto sobre la totalidad de los delitos que se cometen a diario, ¿no? Coincido. Me sorprende el número realmente y coincido en la apreciación de que es un número mayor del que uno esperaría, porque normalmente nos veníamos manejando con números inferiores. Tenemos que tener en cuenta que también el corte es pequeño, es un corte de 2 meses, con lo cual debe... digamos. Sin embargo, si esto es así, nos está marcando una... ¿Cuáles las causas de este fenómeno que abordamos y que vamos a intentar abordar no solo desde lo normativo? Y a partir de ahí, ¿cuáles deberían ser las bases para el desarrollo de políticas públicas para afrontar este fenómeno? Si efectivamente estamos teniendo un aumento significativo que en la totalidad, reiteramos, no es un número muy pesado, pero que significa una evolución del fenómeno, tenemos que empezar a pensar cuáles son las causas. Y ahí también vuelvo a lo que comentaba Federico y a su motivo de visita a los medios. Esta noticia que viene circulando hace ya una semana, un poco más, en los medios sobre este niño que aparece en un video manipulando armas de fuego. Rápidamente, y tipo de situaciones, pero no nos planteamos, y no nos planteamos socialmente, y muchas veces desde las agencias del Estado tampoco nos planteamos cabalmente, cuáles son las verdaderas razones para que un chico de 10, 11, 12 años aparezca con ese nivel de violencia verbal y con ese manejo de armas de fuego que obviamente no debería estar teniendo. ¿Por qué ha llegado ahí? No partimos de esa pregunta y no empezamos a preguntarnos en qué hemos fallado como sociedad, como agencias de gestión estatal. Esta situación a este niño esté sucediendo. Si nos comportamos bajo la estructura del nosotros víctimas eterno, sin pensar que este niño es justamente eso y no un menor en el más despectivo sentido que le hemos dado históricamente al término. Para cerrar alrededor de la 2278 y seguimos un poquito, también lo que decía Federico de que el remedio históricamente utilizado en materia de derecho penal juvenil o de niños, niñas y adolescentes ha sido la disposición y la consecuente internación. Internación en dispositivos que desde lo nominal y desde la representación en la sociedad parecen ser mucho más livianos que la cárcel en sí mismo, pero que su actuación en la práctica no venía a ser otra cosa que una cárcel en miniatura y no venía a ser otra cosa que
un coadyuvante a un camino casi determinista que terminaba empujando a la mayoría de quienes se institucionalizaban después al pabellón de menores adultos de una cárcel como Villa Urquiza, y un camino que seguía en ese sentido. Hoy estamos ante un proceso que permite adoptar otro tipo de medidas desde otro lugar y nos permite, incluyéndome como operador, permite apartarse de algún modo de este régimen de 40 años que no daba demasiado lugar a otro trabajo. La importancia de la 26061, una ley que se la ha percibido y se la percibe todavía en ciertos círculos penales como eminentemente civil e incluso ajena a la labor que hacemos, y la necesidad sobre todo, y esto lo charlaba incluso con gente del Ministerio de la Defensa hace no muchos días que consultaban sobre un caso puntual y la opinión que podía tener uno sobre eso, pensar siempre en clave de convencionalidad, en clave superadora, y no solo de estricta convencionalidad, sino también incluyendo estos instrumentos de soft law que marcaba Federico y que vamos a ir viendo también a lo largo de este eje. Pensar un poquito más allá, pensar en clave innovativa también, animarse a ir un poco más allá, sobre la base de que todo lo que tenga que ver con niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal implica un plus en favor de este niño, niña o adolescente, nunca un detrimento de sus derechos. Siempre pensar a partir del derecho de adultos, por así decirlo, cuánto más podemos darle a este niño que ha entrado en este circuito de algún modo colaborar a que esto no sea el inicio de un camino que lo conduzca indefectiblemente a la continuidad del delito. Por ahora, eso, y ya vemos qué más va surgiendo. Fede. Bien. Bien, gracias, Guille. Me parece entonces importante retomar en esto del principio de especialidad, ¿no? Con las mismas palabras de la Corte en el fallo Maldonado, donde tengo dos párrafos acá puntualmente que me parecen de los más importantes, pero vuelvo a repetir, sugiero lectura del fallo, que seguramente lo vamos a colgar dentro del aula virtual y de la página de la cátedra. En esto que la Corte en uno de los párrafos dice: un sistema de justicia de menores, además de reconocer iguales garantías y derechos que un adulto, debe contemplar otros derechos que hacen a su condición de individuo en desarrollo, lo que establece una situación de igualdad entre las personas, ya que se violaría el principio de equidad si se colocara en igualdad de condiciones a un adulto cuya personalidad se encuentra madura y asentada con la de un joven cuya personalidad no se encuentra aún definitivamente consolidada. O sea, vemos ahí que la Corte marca una de las diferencias con el régimen penal de la minoridad, porque dijimos al principio que el régimen penal de la minoridad trataba a los niños, niñas y adolescentes como un objeto de derecho, ¿no? Y sin embargo ahora, frente a este considerando, la Corte se convierte en un sujeto de derecho en desarrollo que debe ser protegido, ¿sí? Pero al cual también deben reconocérsele los derechos y garantías especiales y específicos. Continúa la Corte diciendo en otro párrafo: las cuestiones jurídicas que involucran a la infancia deben ser analizadas a partir de la Convención de Derechos del Niño. Entonces, fíjense ustedes ahí cómo la Corte dicen: señores, el norte está marcado por la Convención de Derechos del Niño, ¿sí? Lo cual se encuentra en sintonía con la corriente que considera que las normas internacionales de derechos humanos incorporadas al texto constitucional deben ser aplicadas de forma directa y tienen jerarquía suprema. Esto implica que el régimen penal de la minoridad debe interpretarse como parte de una estructura sistemática y en forma progresiva, conciliándose con la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y la Ley 26.061, que como ustedes saben ya es la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿bien? Que tiene su réplica en la provincia de Tucumán en la Ley 8.293.
Al margen de eso, y siendo entonces que el norte que vamos a tener siempre es la Convención en materia penal juvenil, es importante hacer alusión a algunas normas específicas que componen este soft law, estas normas blandas que sin ser estrictamente de exigencia hacia la aplicación, sugieren y orientan, digamos, la materia penal juvenil. Entonces, una de esas normas es la observación general número 24 del Comité de Derechos del Niño, que como les dije antes es el órgano intérprete de la Convención. Esa observación dice puntualmente en una de sus partes, que también sugiero lectura, dice: el sistema amplio de justicia de niños y adolescentes requiere, además de la implementación de unidades especializadas en la policía, la judicatura, el sistema judicial y la fiscalía, además la disponibilidad de defensores especializados u otros representantes encargados de prestar al menor o al adolescente asistencia jurídica u otra adecuada. Con lo cual, aquí ya vemos que esta observación general que data del año pasado va mucho más allá de lo que decía, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, que les decía del año 69, donde hablaba únicamente del derecho a ser juzgado por tribunales especializados. Acá ya vemos que lo que se está exigiendo en materia penal juvenil a nivel internacional es la implementación de operadores, de procesos, de leyes y de instituciones específicas y especiales para el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Vuelvo a citarles ese artículo quinto, inciso 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que como ustedes saben es el Pacto de San José de Costa Rica, que dice que cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible para su tratamiento. Bien. A su vez tenemos las reglas mínimas de la ONU para la Administración de Justicia de Menores, conocidas como reglas de Beijing, que están, inclusive lo novedoso, expresamente previstas en nuestro Código Procesal Penal, están en el artículo 393 puntualmente, quiere decir que forman parte del código. Esta es la novedad, ¿sí? Si bien son reglas de aplicación para todo el Estado argentino, pero al estar mencionadas expresamente por nuestro Código Procesal Penal, eso es algo altamente positivo, les diría que para quienes trabajamos en el sistema, porque inclusive podemos echar mano a instrumentos previstos dentro de lo que es las reglas, dentro de lo que son las reglas de Beijing. Por ejemplo, el Instituto de la Remisión, del que hablábamos hace un rato, hablando de lo que son las salidas alternativas a resolución de conflicto, está previsto en una regla específica, que es la regla 11 de las reglas de Beijing, ¿sí? De hecho, les cuento esto tan como anécdota, apliqué ese instituto hace un par de semanas en una sentencia a pedido de la unidad fiscal y me basé en el artículo 393 que remite a las reglas de Beijing aplicando la regla 11 de Beijing. Acá lo que me interesa citarles de la regla de Beijing, dentro de lo que venimos hablando, que es el marco normativo internacional en el cual se sustenta el principio de especialidad. Puntualmente en la regla 2.3 dice que en cada jurisdicción nacional se procurará promulgar un conjunto de leyes, normas y disposiciones aplicables específicamente a los menores delincuentes, así como a los órganos e instituciones encargados de las funciones de administración de la justicia de menores, conjunto que tendrá por objeto a responder a las diversas necesidades de los menores delincuentes y al mismo tiempo proteger sus derechos básicos, b, satisfacer las necesidades de la sociedad, C, aplicar cabalmente con la justicia las reglas que se anuncian a continuación, ¿bien? Y ahí hace una enunciación de reglas específicas, pero no quiero aburrirlos con eso. Quiero seguir citando otras cuestiones como la regla 6.1 también de Beijing, que dice: habida cuenta de las diversas necesidades especiales de los menores, así como de la diversidad de medidas disponibles, se facultará un margen suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales de las diferentes etapas de los juicios y de los distintos niveles de la administración de justicia de menores, incluidos en la investigación, el procesamiento, la sentencia y medidas complementarias. ¿Bien? A su vez también hay otras reglas importantes que son en materia del proceso especial o de la aplicación del principio de especialidad, la que tiene que ver
con garantizar la adquisición y el mantenimiento de la competencia profesional necesaria de todo el personal que se ocupa de casos de menores, y una enseñanza profesional, digamos, hacia todos esos operadores. Eso está garantizado en el artículo 22.1 y en el 22.2. Bien, puntualmente también las directrices de RIAD, como otro de los instrumentos que conforman el soft law, como les adelantaba hace un rato, y que también está previsto en el artículo 393 de nuestro Código Procesal Penal, en su regla 52 o en su directriz número 52 y en su directriz 58 dicen: los gobiernos deberán promulgar y aplicar leyes y procedimientos especiales para fomentar y proteger los derechos y bienestar de los jóvenes. También dice: deberá capacitarse al personal de ambos sexos encargados de hacer cumplir la ley y otras funciones pertinentes para que pueda atender a las necesidades especiales de los jóvenes. Ese personal deberá estar al corriente de los programas de remisión u otros servicios y recurrir a ellos en la medida de lo posible con el fin de sustraer a los jóvenes del sistema de justicia penal. Y ustedes ahí ven que está plasmada la directriz que obliga a desjudicializar el conflicto penal. Bueno, a su vez también podemos hablar de las reglas de Brasilia, que son de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Puntualmente las reglas de Brasilia también han previsto en su regla 40 y 44 normas relacionadas a los procesos que involucren personas, niños, niñas y adolescentes. Y acá me parece importante la opinión de una jurista calificada del mundo civil, que es la doctora Kemelmacher de Carlucci, que dice que el juez y el personal que colabora deben ser cuidadosamente seleccionados, priorizando su capacidad técnica en la materia, ¿no? Refiriéndose a los jueces que tratan a los niños, niñas y adolescentes. Se recomienda una política judicial de formación y perfeccionamiento permanente de los jueces con competencia especializada. Y esto obviamente la doctora Kemelmacher lo dijo en un Congreso Mundial de Derecho de Familia, y estaba hablando dentro de lo que es el derecho de familia, pero yo lo hago extensivo también al derecho penal juvenil, y también hago extensivo los dichos de la doctora, no solamente a los jueces, sino a todos los operadores del sistema penal juvenil. De pronto, mal puede un juez hacer justicia especializada si no tiene un fiscal que acuse desde un enfoque especializado y no tiene una defensa que también se circunscriba a ese enfoque especializado, para que en definitiva todos los operadores estemos hablando un mismo idioma al momento de juzgar a una persona menor de edad que debe tener un tratamiento especializado dentro del proceso. A nivel ya jurisprudencial, pero internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un fallo que es paradigmático, me parece que lo tienen que tener también como material obligatorio de estudio dentro de la cátedra, que es el caso del Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, conocido como caso Panchito López. Bien, es un fallo del año 2004. Claramente, digamos, habla de una denuncia contra un centro de reeducación del menor. Hagan de cuenta que era una especie de Instituto Roca en Paraguay, donde se advirtieron múltiples violaciones a los derechos humanos de esos adolescentes, que tenían que ver con las faltas de higiene del lugar, las cuestiones de hacinamiento, cuestiones de alimentación de los adolescentes dentro del dispositivo. Entonces, frente a esto, fue denunciado ese instituto, e inclusive incurrió en responsabilidad internacional el Paraguay, y la Corte Interamericana en el 2004 así lo consideró, y entre otras de las cosas que dijo en ese fallo, en cuanto a lo que nos interesa aquí, que es el principio de especialidad, dijo que una consecuencia evidente de la pertinencia de atender en forma diferenciada y específica las cuestiones referentes a los niños, y particularmente las relacionadas con la conducta ilícita, es el establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados para el conocimiento de conductas penalmente típicas atribuidas a aquellos, y un procedimiento especial por el cual se conozcan estas infracciones a la ley penal. Con lo cual acá la Corte está hablando no solo de la aplicación del principio de especialidad en procedimientos, sino también está haciendo alusión considerando sobre la opinión consultiva del comité número 17, está haciendo referencia a la especificidad orgánica dentro del proceso penal juvenil. Algunas de las derivaciones rápidas de este caso Panchito López
que nos interesan tienen que ver primero con la posibilidad de adoptar medidas para no recurrir, digamos, a procedimientos judiciales. Bien, una de las consecuencias que trajo este fallo, que es tan importante, hablábamos de Maldonado a nivel nacional, pero a nivel internacional les diría que Panchito López también es un fallo paradigmático en materia penal juvenil. Entonces sienta una serie de conceptos y de ideas a lo largo del fallo que son interesantes resaltar, ¿sí? Otra de estas cuestiones tiene que ver con la que dice que en el caso de que un proceso judicial sea necesaria la existencia de diversas medidas que puedan ser adoptadas por la autoridad judicial, por ejemplo, asesoramiento psicológico durante el proceso, control respecto de la declaración, regulación de la publicidad del proceso, lo que hace básicamente a este reconocimiento de garantías específicas de las que hablábamos también al principio de la clase. Otra cuestión de que sostiene el fallo tiene que ver con el reconocimiento de un margen suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales en las diferentes etapas de los juicios y en las distintas fases de la administración de la justicia de niños, entendiendo esas facultades discrecionales no como una facultad que tiene el juez para cometer abusos dentro del proceso penal juvenil, sino por el contrario, arbitrar medidas de carácter proteccional, pero darle la debida participación a la autoridad de aplicación proteccional a tal efecto. Bien. Otro fallo importante también a nivel internacional, y en este caso que implica al Estado argentino, es el fallo Mendoza y otros versus Argentina, conocido como el fallo del caso Mendoza, ¿bien? Que ya es un poco más actual, es del año 2013, y respecto, ¿qué es lo que dijo la Corte Interamericana en ese fallo respecto del principio de especialidad? Dijo que una consecuencia evidente de la pertinencia de atender en forma diferenciada, especializada y proporcional las cuestiones referentes a los niños, y particularmente las relacionadas a la conducta ilícita, es el establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados para el conocimiento de conductas penalmente típicas atribuidas a aquellos. Consecuentemente, ahí es muy parecido al principio de lo que dice con respecto al fallo que acabamos de ver de Panchito López, pero dice después, consecuentemente, los menores de 18 años a quienes se atribuya la comisión de conductas previstas como delictuosas por la ley penal, en caso de que no sea posible evitar la intervención judicial, deberán quedar sujetos para los fines del conocimiento respectivo y a la adopción de las medidas pertinentes solo a los órganos jurisdiccionales específicos distintos de los correspondientes a personas mayores de edad. Con lo cual vemos cómo de nuevo la Corte Interamericana en el fallo Mendoza está determinando la necesidad de la existencia de tribunales especiales y específicos para juzgar el comportamiento de personas menores de edad. Bien. A su vez también hay una serie de fallos importantes, digamos ya a nivel nacional, que fueron dictándose a lo largo del tiempo y que también lo vamos a colgar como material de la cátedra para que de alguna manera afianzar básicamente en cada uno de ustedes la idea del principio de especialidad y de una justicia y un sistema penal especializado cuando estemos frente a personas menores de edad en conflicto con la ley penal. No quiero aburrirlos con lo que dicen estos fallos, porque en definitiva me gustaría más que lo visualicen. Pero a ver, algunos aportes que podría hacerles en esta clase, que a modo más bien conclusional, de lo que intentamos sentar hoy, o de cortando esta cinta de la unidad, donde empezamos a tratar ya lo que tiene que ver con el régimen penal juvenil, específicamente como una de las partes de las materias que trata la cátedra. Yo les diría primero que los procesos penales seguidos contra adolescentes deberán contar con una ley de fondo, un procedimiento y actores procesales especializados en materia de infancia y de adolescencia en conflicto con la ley. Eso conlleva necesariamente al conocimiento de otras disciplinas relacionadas a la materia. Yo creo que Guillermo dijo algo recién, y al principio también de la clase dije algo. Fíjense ustedes que inclusive empezamos hablando, intenté justificar, entre otros argumentos, la aplicación de un régimen penal diferenciado hablando de neurociencias
o hablando de la formación del cerebro humano, ¿no? Desde una cuestión biológica, pero también conductual, y necesariamente, créanme, que esta materia de lo penal juvenil conlleva la necesidad de un diálogo interdisciplinario para un correcto entendimiento de la cuestión que vamos a plantear a lo largo de las clases. ¿Bien? No podemos pensar que vamos a circunscribir la cuestión penal juvenil simplemente a lo jurídico, sino que acá confluyen una serie de ciencias, como es la psicología, como es también la que tiene que ver con el trabajo social, como es la neurocientífica. Es decir, es un amplio espectro de disciplinas que de alguna confluyen a la hora de pensar en cómo abordar esta problemática y cómo comprender el régimen jurídico que pretende regirla. Otro de los aportes que podría hacerles en esta clase tiene que ver con que los adolescentes serán sometidos a una justicia especial. ¿Bien? Entonces, en el caso de ser imputados o que se les formulen cargos junto a personas adultas, deberán ser juzgados por una justicia penal juvenil especializada. ¿Con esto qué quiero decirlo? Con esto quiero decirles que especialista mata generalista, se los diría traduciéndolo de esa manera, y felizmente puedo decirles que era uno de los desafíos que traía aparejado nuestro nuevo Código Procesal Penal, y que desde el 1 de septiembre, a diferencia de lo que pasaba en el viejo régimen, hoy somos los jueces especializados los que estamos interviniendo en juicios mixtos o en procesos mixtos que involucran a una persona mayor y menor de edad, cuando durante la vigencia del régimen procesal anterior lo hacían los jueces de instrucción. Así que esa es una gran noticia también, sobre todo para la provincia de Tucumán, donde se ha avanzado gratamente en ese sentido. Otro tema importante, o una conclusión que podríamos decir respecto de la aplicación de este principio de especialidad, es que los órganos judiciales, y en este sentido lo entendemos ampliamente, jueces, fiscales, defensores, deben ser capacitados y tener competencia específica para actuar con los delitos cometidos por adolescentes. Felizmente también ustedes saben, esto fue una noticia inclusive que hasta la transmitimos en el grupo de la cátedra, que están en este momento en tratamiento un régimen, la posibilidad de creación de una Fiscalía Penal Juvenil especializada o de una unidad fiscal especializada en materia penal juvenil, como también la creación de una Defensoría Técnica especializada. O sea, hoy por hoy nosotros tenemos, por un lado, lo que es la defensa técnica, que es la misma de los adultos, con la actuación del asesor de menores, que hoy tiene el nombre de defensor de niñez, adolescencia y capacidad restringida. Pero cuidado, a no confundir cuál es el rol de ese defensor de niñez, que no tiene nada que ver con una defensa técnica en un proceso, sino más bien una función de contralor del orden público pupilar dentro de un proceso. Eso me parece muy importante también destacarlo, porque el asesor de menores no es que el chico tiene una doble defensa en el proceso, porque si no, no hablaríamos de igualdad de armas, sino necesitaríamos para empatar el partido otro fiscal más, ¿no? Entonces serían 2 fiscales contra 2 defensores. Acá estamos hablando de que hay un fiscal que acusa y hay un defensor que defiende, valga la redundancia, desde el punto de vista técnico. Y lo que hace más bien el defensor de niñez como control de orden público pupilar es, como se lo dije, una labor de tipo objetiva que tiene que ver con controlar cuestiones relativas al orden público pupilar, ¿sí? Pero no puede incurrir en cuestiones defensivas. Otra cuestión importante tiene que ver con los procedimientos que deben adecuarse, ¿no es cierto?, previendo incluso estándares más exigentes en comparación con los vigentes para personas adultas. Yo creo que todavía está la deuda en Tucumán de un proceso penal juvenil específico, de una ley procesal juvenil específica, pero sin duda estas reglas especiales que están previstas en el código ya nos están obligando a trabajar de una manera distinta, diferenciada y a la altura de los estándares previstos en el amplio corpus juris, si partimos de la base de lo que dice el artículo 393.
También hay un rol importante acá que tiene que ver con las autoridades administrativas, bien, de aplicación del sistema de protección y el establecimiento de la ejecución de penas diferenciadas para los adolescentes. Si me aguardan un segundo. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? Lo que quería saber es si tiene, digamos, si tendría que confluir ahí el juez penal con uno civil, digamos, de familia con respecto a las cuestiones, digamos, de fuera del proceso penal. Como usted decía, mm, digamos que tienen que ver, que no tienen que ver específicamente con el delito, sino que puede ser con las cuestiones de riesgo que es en que esté el menor y que el juez penal ahí no puede, digamos, disponer de eso. Claramente, digamos, si hay algo que caracteriza a este sistema nuevo, a este sistema procesal penal nuevo, es que diferencia medidas de tipo proteccional con medidas coercitivas y con medidas socioeducativas. Entonces vemos que el código expresamente en el artículo 395 prohíbe a los jueces penales aplicar medidas de tipo proteccional, para solo aplicar medidas coercitivas que van a tener que ver con peligrosidad procesal y medidas de tipo socioeducativas que van a tener que ver con la finalidad del proceso penal juvenil, pero a partir de la responsabilidad penal del adolescente, no mientras sea considerado inocente. Entonces, en esto que preguntas, Adriana, puntualmente, hay un límite para el juez penal de aplicar medidas que tiene que ver con lo proteccional. Y lo proteccional ya forma parte de la materia de conocimiento de un juez civil, como quien controla básicamente la actividad de la Autoridad de Promoción y Protección de Derechos Proteccionales, que es la DINAIF en la provincia. Bien, entonces, no, lejos de pensar que un juez civil con un juez penal pueden entorpecerse en su intervención con un adolescente en conflicto con la ley, en base hoy a lo que sucede, podemos hablar claramente de dos roles completamente diferenciados y complementarios. ¿Queda clara un poco la idea? Sí, sí, queda claro. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Y para terminar mi exposición, me gustaría citar a una ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que es la doctora Victoria Marina Velázquez de Avilés, que dijo muy acertadamente, a mi criterio, que por más modernas y democráticas que sean las nuevas leyes y procedimientos, no podrán ser efectivas si su aplicación está en manos de funcionarios o personas que carecen de conocimientos especializados en derechos de la infancia, en mecanismos de protección de la misma y principalmente si adolecen de indolencia, indiferencia, conformismo con la situación actual en lugar de una sensibilidad y compromiso creativo, constructivo, capaz de descubrir carencias y necesidades de las que lastimosamente adolece la jurisdicción penal juvenil. ¿Bien? En resumida cuenta, ¿qué nos dice esta doctora? Que por más que tengamos las mejores leyes, las más modernas, las más democráticas, necesitamos un cambio cultural y un cambio de cabeza, ser creativos y tener muy claro el horizonte dentro de la jurisdicción penal juvenil si pretendemos trabajar en la línea que obligan todos los tratados internacionales y todo el amplio corpus iuris. Así que bueno, quedo a disposición de las preguntas que quieran hacer. No sé si Guillermo quiere agregar algo más. No, Fede, yo por mi parte solo decirles que ya el jueves vamos a delimitar cuestiones un poquito más finas.
No sé si es un problema mío o no se lo escucha bien a Guille. No se escucha. Yo tenía miedo que sea yo, pero no se está escuchando, Guille. Ahí, no. Ahí sí, Ahí sí. ahí sí. No, simplemente dejar abierto las preguntas que tengan para hacer ahora y adelantarles que el jueves sí vamos a trabajar sobre algunas cuestiones un poco más puntuales de la bolilla y del programa. Seguramente a través del grupo iremos adelantando algún material para que lo vayan viendo también. Fantástico. Bueno, vamos a intentar subir al aula entonces y a la página lo que tenga que ver con el fallo Maldonado, con el caso Panchito López y el fallo Mendoza. Me parece interesante incorporarlo como material de lectura. Vero. Todo bien, perfecto. No sé si nadie tiene preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno. Hola, yo quisiera hacer una acotación, pues. Natalia. Sí, bueno, llegó la parte que me interesa de la materia, la otra también me interesaba, ¿no? Pero bueno, habiendo trabajado por 10 años en el Goretti, tengo que contar mi experiencia de cómo implicaba este cambio de paradigma para las chicas que estaban privadas de su libertad siendo adolescentes por el sistema penal juvenil. En cuanto a este principio de especialidad, por ejemplo, hemos tenido casos de chicas que estaban en el sector con causa y eso implicaba que estaban privadas de su libertad por razones que no correspondían en sí a una cuestión penal. Estamos hablando hace 10 años atrás. Entonces, correspondía a un tema de adicciones o específicamente teniendo un caso puntual de una chica que tenía una tendencia al suicidio. Y en aquel momento, el juez penal que estaba interviniendo era como que no quería dejar de intervenir, creyendo que quizás era la única alternativa que alguien vea por esa niña, ¿no? Y lo cual le perjudicaba muchísimo a ella, porque en la situación en la que estaba, ella no podía seguir sus estudios, por ejemplo, como sí lo hacían las chicas que estaban en el sector proteccional, que podían ir a clases, que salían a la escuela y todo. Ella tenía un problema que no era penal, pero al estar dependiendo del sistema penal, no podía acceder, por ejemplo, a ir a clases. Como para que ustedes vean la diferencia de lo que era aplicar los principios anteriores a tratar de este nuevo paradigma y tratar de hacer esa especialización y de que los jueces penales se encarguen de lo penal y cuando no sea una cuestión penal dejen paso a las instituciones que se encargan específicamente de lo proteccional, ya sea juzgados de familia o ya sea la administración, digamos, el poder ejecutivo, en el caso de la dirección de familia. Gracias por tu aporte, Natalia. Claramente es así, esa mentalidad, yo siempre le hablo del fantasma tutelar. Ese fantasma tutelar sigue revoloteando las cabezas o volando sobre las cabezas de algunos operadores, ¿no? Cuesta mucho cambiar el chip, porque primero tenemos que lograr abrir las cabezas para mostrar que se puede y se debe trabajar de otra manera en materia penal juvenil. Pero lamentablemente, hay una cultura de fondo de trabajo a lo largo de los años. Algunos de los colegas inclusive se formaron en juzgados de menores bajo esos jueces que vos me estás contando. Entonces es difícil
hacerles ver que hay otra realidad. Por suerte el Código Procesal está ayudando a eso porque les está diciendo, señores, no pueden aplicar medidas proteccionales. Entonces, bueno, eso ya me obliga a pararme y pensar, bueno, ¿cómo es esto? ¿No? Pero aún así está la tentación de derivar a un dispositivo, al PLAT, por ejemplo, en la instancia de formulación de cargo, el Programa de Libertad Asistida Tutelar, para los que no sepan lo que es el PLAT, que es un dispositivo que se aplica al momento o en un momento de inicio de medidas socioeducativas, ¿no? O durante la ejecución de medidas. Que estamos hablando que recién se aplican cuando el adolescente es responsable de la responsabilidad penal y tiene la presunción de ser inocente como una persona adulta durante el proceso, por ende no podría yo aplicarle medidas socioeducativas. Pero está esta idea de privar de la libertad para proteger, ¿no? Entonces volvemos a ese concepto sentado en el régimen penal de la minoridad, que habla del abandono, que habla del peligro material o moral, una situación de consumo de drogas, en fin, infinitas situaciones, pero que no tienen que ver con el conflicto de la ley penal. Cuando sabemos que el derecho penal es la última ratio, pero bueno, lo decimos, nos llenamos la boca diciéndolo, pero no, parece que no entra en la cabeza de muchos operadores. Y como otra acotación, también quería comentar que cuando comenzaron a llegar los oficios a la Dirección de Familia del doctor Moiken, fue una gran sorpresa el cambio en la redacción de esos oficios cuando señalaba las neurociencias, ¿no? Y decíamos, la neurociencia, ¿de qué se trata esto? Y ha sido todo un descubrimiento para nosotros, y ese cambio de que un juez de menores los trata a los chicos, el menor, de la forma, como decían, ¿no? Casi despectiva, o no adecuándose ni siquiera a la terminología que utiliza la Convención de los Derechos del Niño, cuando hablamos niño, niña y adolescente, y que los trataban así como el menor, y sonaba como un poco muy chocante. Y que se cambia la neurociencia al ver no tan solo la cuestión psicológica y emocional y todo eso, ha sido como un cambio bastante importante. Y bueno, lo debemos ahí al doctor Moiken. Bueno, te agradezco la referencia personal, pero créeme que se trabaja así en muchos lugares de Argentina y lo que uno pretende es que en esta provincia también se trabaje de esa manera. La verdad que a mí me ha abierto mucho la cabeza estar en contacto con operadores de otras provincias que llevan muchos años trabajando en la temática, y ahí me di cuenta en el contraste que Tucumán trabajaba muy mal, digamos, ¿no? En estos 2 meses sí, lo positivo, yo me gusta ver siempre más el vaso medio lleno que medio vacío, se empezó a trabajar de otra manera, pero porque un poco la ley lo obliga, ¿no? Entonces esos jueces que por ahí quedan, que tienen una tendencia más tutelarista, se ven encorsetados y un poco limitados por lo que marca el código. Aún así, bueno, Guillermo lo sabe, digamos, porque está dentro del centro de capacitación del Poder Judicial. En este momento, hoy a las 4 de la tarde tuvimos una capacitación con un colega de Entre Ríos, y es necesario seguir abriendo cabezas, digamos, y escuchar, y escuchar, y escuchar para ver que se puede hacer la justicia de otra manera en el fuero. Pero esto no se puede hacer solo, digamos, esto es necesario el cambio de cabeza de muchos operadores para cambiar un sistema, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, Vero, vos que sos la directora de la orquesta. Bueno, no, como cuando ustedes digan, yo finalizo la grabación nomás. Sí, creo que si no hay preguntas, yo por mi parte Sí. terminé mi exposición, y Guille, no sé si quiere agregar algo más. Si no, ya No. Los dejemos que vayan en paz a seguir disfrutando de la lluvia y retomamos el jueves. Sí, la verdad que está hermosa la tarde. Bueno, nos vemos el jueves.
Bueno. Hasta el jueves, entonces. Gracias, un gusto. Nos vemos. Chau, chau. Gracias.